¿Están contentos? Amén. Escribía el apóstol Pablo a Timoteo y le decía: por tanto, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El apóstol Pablo sabía, estaba seguro de que creía en un Dios eterno, ¿verdad? En un Dios que no tuvo principio y no tiene fin. Por eso escribía a Timoteo y le decía que por tanto, dice, al Rey de los siglos, al que ha vivido por toda la eternidad, inmortal, ¿sí? Jesús dijo: a mí nadie me quita mi vida, sino que yo la doy, yo mismo la doy y yo la vuelvo a tomar. Por eso es inmortal. Y luego dice invisible, porque a Dios dice que nadie lo ha visto. Isaías una vez vio la gloria de Dios y luego dijo: hombre muerto soy, porque he visto a Dios. Pero dice que solamente vio sus espaldas. Y luego, al único, dice, y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. A ese Dios, al Dios todopoderoso, al invisible, al inmortal, ese es nuestro Dios. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Porque sabemos que Él es Dios y que nunca nos va a fallar. Estamos en la última lección de la serie, ¿verdad?, de la Trinidad. Y empezamos diciendo, ¿verdad?, que hay corrientes o enseñanzas que van en contra de la doctrina de la Trinidad. Y es por eso que el apóstol Pablo escribía también y decía que nosotros como cristianos debemos de tener un conocimiento de Dios para, dice, poder defender con mansedumbre la esperanza, dice, ¿qué? De nuestra profesión. Y luego escribía y decía que hay muchas corrientes, hay muchas enseñanzas o falsas enseñanzas acerca de Dios o de Jesús. Entonces debemos nosotros estar bien cimentados en la palabra de Dios, porque dice que en los últimos días o en los postreros días dice que van a venir hombres enseñando doctrinas de demonios o doctrinas que no van, ¿verdad?, conforme a lo que nosotros hemos aprendido o enseñado. En Colosenses 2, 8 y 9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo estaba exhortando y estaba diciendo: mirad, o sea, pongan atención a las cosas que están pasando. Que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hay muchas filosofías que se han levantado, que han enseñado que Dios no es el creador del mundo. Y han empezado a dar teorías acerca de cómo es que el mundo se formó. La otra estaba viendo un comentario y decían los primeros segundos del tiempo, del universo. Y empiezan a dar cosas, porque dice la palabra de Dios que habiendo, dice, conocido a Dios, dice Romanos, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron, dice, en su razonamiento y en su necio corazón, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Estamos en la última lección. ¿Quién se acuerda cómo se llama? La Trinidad y sus atributos, en la última lección.
hoy vamos a aprender acerca de los atributos de Dios. Específicamente dije hace 8 días de los atributos incomunicables de Dios. Para poder dividir los atributos de Dios, los teólogos han dividido los atributos de Dios, llamándole incomunicables a los atributos que solamente Dios posee, ¿sí? Que no lo comparte con la humanidad o con el ser humano, que solamente Dios las posee y nadie más. Y hay otros atributos que también Dios posee que se llaman comunicables, que son los que comparte con nosotros. Por ejemplo, amor, misericordia, hasta cierto punto santidad, porque Pablo nos exhorta, el apóstol Pedro también nos dice ser santos como yo soy santo, o sea que cada día nos debemos de santificar. Esos son los atributos comunicables. Entonces, ¿cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Atributos son las perfecciones de Dios que se refieren a las características distintivas de Él. Son cualidades que Dios posee, que no pueden obtenerse ni perderse y que constituyen lo que es Dios. Y estos atributos o perfecciones los separan, dice, de todo lo que existe. ¿Sí? Hay una separación entre todo lo que existe y Dios por estos atributos incomunicables. Y a través, dice, de estas características o atributos y perfecciones se revela a sí mismo a la humanidad. Pero entonces, ¿cuáles son los atributos incomunicables? Vamos a ver 7, porque hay más. Pero vamos a ver 7 y les voy a decir cuáles son. La aceidad de Dios es un atributo que solamente pertenece a Dios. La inmutabilidad, la eternidad, o el número 4, el omnipotente, el omnipresente, omnisciente y creador. Esos 7 atributos lo vamos a ver hoy. Y la Biblia dice, acredita estos atributos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y por qué lo vamos a ver de esta manera? Porque estamos estudiando acerca de la Trinidad. Y estamos comprobando por medio de la palabra de Dios que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces ahora vamos a comprobar con la palabra de Dios que todos esos atributos que solamente pertenecen a Dios lo tiene tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo. La aceidad de Dios, para serles sinceros, nunca la había escuchado. Aceidad. Y cuando lo empecé a estudiar me di cuenta, dije, ¿qué es aceidad? ¿Alguien sabe? Pues yo tampoco no lo sabía. La aceidad de Dios, dice, es uno de los atributos que más distingue a Dios de la humanidad. Es su aceidad o autoexistencia. Esa es la aceidad, que es autoexistente, ¿sí? Que nadie lo creó, que no depende de algo o de alguien para vivir. Esa es la aceidad de Dios. Dice aquí, aceidad viene del latín aceiti, que significa, dice, de uno mismo. Cuando hablamos de la aceidad de Dios nos referimos a aquel que es autoexistente, independiente, sin necesidad de ningún tipo, porque Él ha existido desde antes de la creación. Por eso en Génesis dice que en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Él ya era Dios antes de todas las cosas. Si Él no fuera Dios, entonces pues desde ese momento tal vez hubiera dicho, pues en el principio se hizo Dios, ¿verdad? Así mismo. Pero no.
Salmos 93, 2 dice: firme es tu trono desde entonces, tú dices eres eternamente. O sea que aunque quisiéramos comprender todo lo que es la deidad de Dios, no lo vamos a comprender, porque vinieran muchas preguntas a nuestra mente o a nuestro corazón, y quizás nos hacemos empezar como los demás, profesando, dice, ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque según van comprobando, dicen, pues tal cosa vino de esto o de esto, como por ejemplo la creación o todo lo que nosotros vemos, dicen que fue producto de una gran explosión. Pero la Biblia nos dice que no. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una expresión o es una frase afirmativa, ¿sí? Que no hay cuestionamientos acerca de lo que Dios hizo o creó, ¿sí? Entonces, dice, a diferencia de los seres humanos, dice, Dios no tiene tiempo ni lugar de origen. La deidad de Dios significa que Dios tiene toda la vida en sí misma. Dice, Dios no depende de nada ni de nadie. Nosotros somos criaturas dependientes eternamente de Él. La vida que tenemos, tanto física como espiritual, proviene de Él. Entonces, este atributo lo tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. Hechos 17, 24 y 25, la deidad del Padre, o el atributo de la deidad del Padre. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita nada de nadie. Pablo llegó, ¿verdad?, a Atenas, y dice que caminó por las calles y dice que vio que estaba lleno de ídolos o lleno de altares a sus dioses, a sus deidades. Y de repente dice que allá vio a ¿cómo se dice? Un altar. Y en la escritura de este altar decía al Dios no conocido. Había muchos dioses, que tenían muchos dioses. Entonces, llegó Pablo predicando al único Dios verdadero. Pablo dice, no habló sobre el Dios, dice, Pablo habló, sobre el Dios que creó todo, pero que sin embargo, dice, es diferente a su misma creación. Pablo les dijo que es más grande que cualquier templo que manos del hombre pudieran construir, porque dice, no habita en templos hechos por manos humanas, y no puede ser representado por nada que el hombre pueda hacer con sus manos. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para representar a Dios. Así como los pueblos o los que adoran a ídolos hacen una imagen y lo llevan, lo cargan con ellos. Hacen una imagen para representar a su Dios. Nuestro Dios, al que nosotros hemos creído que hizo los cielos y la tierra, no se puede hacerle una imagen para representarlo. ¿Sí? Entonces, Pablo les dijo que Dios no necesitaba de ellos. Dios, por el contrario, dice, les daba todo, o nos da todo a nosotros. Nosotros solamente servimos a Dios por agradecimiento por lo que Él nos da. Amén. Pero Él nos da todo a nosotros. Nuestra vida le pertenece, todo lo que tenemos le pertenece. Todo. Dice que Pablo les dijo que el Dios de él, al Dios que estaba en la escritura, al Dios no conocido, es el que les daba la vida, el aliento. Él es el que hacía brillar el sol, la luna, las estrellas y todo lo que hay en el universo.
Ese Dios que ellos no conocían es el único Dios verdadero, que le da existencia, que le da vida a todo. Sin Él nada puede vivir, nada. Entonces vemos que Dios no necesita de nada ni de nadie, porque dice, ni es honrado por mano de hombres, dice, como si necesitase de algo, ¿sí? No necesita nada de nosotros. Él sigue siendo Dios y nosotros. ¿El Hijo también tiene este atributo? Sí. Juan 5:26. Porque como el Padre, dice, tiene vida en sí mismo, así también, dice, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús declaró que su vida no se derivaba de nadie, es propio y no creada. Dijimos que los teólogos llaman a esta cualidad de existencia propia aseidad. ¿Sí? Los teólogos llaman a esta existencia propia, dice, aseidad, porque él tiene la vida en sí misma. La aseidad también lo tiene o lo posee el Espíritu Santo. Isaías 40, 13 y 14. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Isaías señala que nadie puede gloriarse de haber enseñado algo al Espíritu de Jehová, ya que él no tuvo necesidad de pedir consejo a nadie. ¿Por qué? Porque él lo sabe todo. Ahorita vamos a ver los más atributos más adelante. Pero ¿saben que se me olvidó una cosa? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche por esta oportunidad tan hermosa que nos da de poder estar en tu casa para poder aprender de tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, que tú seas dándonos sabiduría, Padre Santo, a cada uno de nosotros. De manera, Padre Santo, que al estudiar tu palabra podamos adquirir de ella riqueza, Padre Santo. Podamos adquirir la vida, Padre Santo, que en ella hay. Padre Santo, podamos adquirir, Dios mío, conocimiento para poder seguir adelante, para poder honrarte, Padre Santo, como te merece. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la aseidad también lo posee el Espíritu Santo. ¿Qué dijimos que es la aseidad de Dios? La autoexistencia de Dios, ¿sí? Que no depende de nada ni de nadie para existir o para ser. Segundo, la inmutabilidad de Dios. ¿Qué quiere decir inmutable? No cambia. Que nunca cambia, que sigue siendo el mismo desde un principio por toda la eternidad. Pero el diccionario bíblico lo describe de esta manera: la perfección de Dios, o sea, la inmutabilidad, dice, es la perfección de Dios por la cual Él está exento de cualquier cambio en esencia, en atributos, en conciencia, en voluntad y en promesas. ¿Sí? Todo lo que es Él no cambia, permanece fiel. Dice que está exento de cualquier cambio en su esencia, en sus atributos, en su conciencia, voluntad y promesas. Ningún cambio es posible en Dios, porque cualquier cambio debe ser para lo mejor o para lo peor. Y Dios es absolutamente perfecto. ¿Sí? No cambia. Pues el domingo pasado, cuando estaba estudiando este tema, me acordé del canto que cantábamos el domingo pasado, acerca de las promesas de Dios. Sí, y desde ese momento, ese canto estaba en mi mente y no se me iba el canto de mi mente. Y dice así: todas las promesas del Señor Jesús son, dice, apoyo poderoso para mi fe.
O sea, todas las promesas que Dios ha hecho es un apoyo poderoso para nuestra fe, ¿sí? Porque nos damos cuenta que las promesas del Señor son sí, no cambian. Y luego dice, mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y luego el coro dice, grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Fieles, y en ellas para siempre confiaré. Yo me imagino que el escritor de este himno estaba, pues de alguna manera, describiendo la inmutabilidad de Dios. ¿Sí? Porque dice que las promesas del Señor son fieles. Y podemos descansar en esas promesas. ¿Sí? Cuando estamos en dificultad, cuando estamos pasando por momentos difíciles de nuestra vida, debemos de confiar en el Dios inmutable. Amén. En el Dios que nunca cambia, en el Dios que dijo que yo estaré con ustedes todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Si Él lo dijo, Él va a estar con nosotros, porque Él nunca cambia. Amén. Amén. Entonces el Padre es inmutable. Malaquías 3:6, o es Jeremías. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, dice, no habéis sido consumidos. ¿Sí? Porque Dios es fiel, porque Dios no cambia. Nosotros estamos aquí hoy. Por sus promesas, por sus bendiciones, porque Él nos ha amado. ¿Sí? Porque Dios no cambia, es que estamos aquí. Si Él cambiara de parecer acerca de nosotros, ya no estaríamos aquí. ¿Sí? Porque cada día pecamos, cada día le fallamos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Aunque ustedes sean infieles, Él permanece fiel. Amén. No cambia. Entonces podemos confiar en este Dios inmutable. Santiago 1:17 dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual dice no hay mudanza ni sombra de variación. El Hijo es inmutable también. Hebreos 13:8, creo que todos se lo saben, ¿verdad? El mismo de ayer, Amén. Él ha sido el mismo, dice, de ayer, de hoy y por los siglos. Y cuando estaba escribiendo el autor de Hebreos estas palabras, se estaba refiriendo que Él es el mismo en su carácter y en su persona y en sus atributos. ¿Sí? Que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Espíritu Santo también es inmutable. Salmos 33:11. A ver si no muy rápido, a ver si no voy muy rápido. 33:11. El consejo de Jehová dice, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón, dice, por todas las generaciones. Y si usted me pregunta, digo, perdón, está el Espíritu Santo ahí. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es un maestro de la verdad y si estamos dispuestos a escucharle, dice, Él nos puede enseñar todas las cosas. Jesús dijo que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y le recordaría todo lo que Él ha hablado. Entonces, tercer punto, la eternidad de Dios. Eternidad, pues yo creo que todos sabemos el significado de eternidad, ¿verdad? Hay otra palabra para eternidad. Y dice, significa perpetuo. No teniendo, dice, ni principio ni fin. El Salmo 92 dice, nos habla acerca de la eternidad de Dios. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo,
Desde el siglo y hasta el siglo, dice, tú eres Dios. Significa básicamente que Dios trasciende todas las limitaciones del tiempo. Él es, dice, sin principio. Nadie sabe cuándo empezó a existir o a ser. Por eso el libro de Apocalipsis o Juan decía, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. ¿Cuántos los esperamos? El Todopoderoso. Entonces Dios o el Padre posee este atributo de eternidad. Isaías 57:15. Isaías decía, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre dice es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Salmos 102, 25 y 27 dice, desde el principio tú formaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, dice, como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero dice, tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El Dios poderoso es eterno de generación en generación y puede hacer todas las cosas. Las cosas que Dios creó pueden perecer, pero Él mismo permanece. ¿Sí? Todas las cosas que Él hizo que no pueden perecer, pueden llegar a su fin, pero Él sigue permaneciendo. Entonces el Hijo también es eterno. Juan 1, 2. En el principio dice era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo dice era Dios. Este dice era en el principio con Dios, hablando del Hijo, hablando de Jesús. Estos versículos ya lo habíamos mirado antes. Miqueas 5:2. Pero tú, dice, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, dice, me saldrá el que será Señor de Israel. ¿Y quién fue Señor de Israel? Es Jesús. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces podemos ver que el Hijo también es eterno, o también posee ese atributo de eternidad. El Espíritu Santo es eterno también. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual dice, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice, a propósito, este versículo también nos muestra la Trinidad, si se dieron cuenta. ¿Sí? Porque habla del Espíritu, habla del Hijo y habla de Dios, el Padre. Así es que si la gente o allá afuera dicen que no hay Trinidad, hay muchos versículos que hablan acerca de la Trinidad. Amén. Amén. Omnipotente. Cuarto atributo. La omnipotencia quiere decir que Dios tiene todo el poder que existe o que pudiera existir. La omnipotencia se refiere al poder, la autoridad y el control soberano que Dios ejerce, dice, sobre todo lo creado. ¿Sí? Él es el Todopoderoso. Salmos 91:1. La omnipotencia del Padre. El que habita, dice, el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente.
si ustedes siguen leyendo todo el capítulo, van a ver por qué verdaderamente Dios es omnipotente. El Hijo también es omnipotente. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, dice, y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta palabra todopoderoso significa literalmente aquel, dice, que tiene su mano en todo. ¿Sí? Dios tiene sus manos en todo el universo. Esto habla del gran control soberano de Jesús sobre todo, pasado, presente, pasado para nosotros, porque para Dios no existe el tiempo, pasado, presente y futuro. El Espíritu Santo también es omnipotente. Respondiendo el ángel le dijo, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder, dice, del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando dice el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, David respondió que el poder del Altísimo en la persona del Espíritu Santo haría esto, ¿sí? Haría que María concibiera en su vientre un niño, un ser humano, que es Jesús, el que iba a venir a nacer como hombre. Y nadie lo puede hacer, solamente Dios. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Esta sombra, dice, es una manifestación visible de la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo, lo que significa que el mismo poder de Dios que estuvo con Moisés y otros en el Antiguo Testamento, ahora iba a ser una obra única en la vida de María. 5. Omnipresencia, omnipresente. El atributo de la omnipresencia define a Dios estando, dice, en todo lugar. Trasciende el tiempo, espacio y materia. Él no está en un lugar parcialmente, sino que toda la plenitud de su ser se encuentra en todo lugar. ¿Sí? Toda la plenitud de Él, de su esencia, está en todo lugar. No hay un lugar que Él no esté. Por eso se le llama omnipresencia, omnipresente. De alguna manera, dice que no podemos comprender. Dios llena cada pulgada del universo y puede obrar en múltiples lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Es omnipresencia, está en todo lugar. Y vamos a ver. Dice, el Padre es omnipresente. Jeremías 23 y 24. Jeremías escribiendo y dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará, dice, alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Preguntas, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta que son puras preguntas? Dice, y soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no, dice Dios, desde muy lejos. Los ídolos de las naciones, de los pueblos, no pueden estar en todo lugar, porque para que se muevan del lugar, los tienen que llevar. ¿Verdad? Nuestro Dios está en todo el universo. Jeremías menciona que nadie se puede ocultar de Jehová. El Hijo también es omnipresente. Mateo 8:20. Dice, porque donde están, dice, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿Por qué el escritor dijo donde están 2 o 3? Porque es mucho más fácil que 2 personas estén juntas que una multitud. Y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y no solamente nosotros estamos ahorita en este lugar, congregados,
reuniéndonos era para exaltar y para bendecir el nombre de Dios, sino que en todo el mundo, en este preciso momento, hay alguien que se reunió, ¿verdad? Que se reunió en el nombre de Jesús. Y Él está ahí. Entonces, Dios, el Hijo, es omnipresente. Nadie más que Dios podría decir estas palabras, decirlas con verdad, porque solamente Dios mismo está presente en todas partes, y estas palabras se refieren a su omnipresencia. El Espíritu también es omnipresente. Salmo 139, 7 al 10. Escribía David y decía: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice él: si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, dice, ahí tú también estás. Si tomara, dice, las alas del alba y habitar en lo más extremo del mar, dice, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estas fueron las palabras expresadas por el rey David para asegurar que no existe lugar alguno donde pueda huir de la presencia de Dios. Porque se fue al extremo David. ¿Sí? No es que dijo, hoy si me escondo abajo de mi casa o lo que sea. No, se fue al extremo. Que dice, si yo me subiera, dice, a los cielos, ahí estás tú. Está el cielo, ¿verdad? Y luego él dijo, si me fuera al Seol, el infierno. ¿Sí? O sea que se fue al extremo. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder del Espíritu Santo, porque Él es omnipresente. Tiene ese atributo, ¿verdad? De poder estar en todo lugar. Entonces, omnisciencia, que todo lo sabe. Vamos en el 6, ya me lo terminamos. La omnisciencia significa tener todo conocimiento. El término solamente puede ser aplicado adecuadamente a Dios, ya que únicamente un ser que es infinito y eterno, dice, es capaz de conocerlo todo. O sea, Él lo sabe todo. Dios es capaz de ser consciente de todas las cosas, así como de entender todas las cosas y de comprender todas las cosas. Nunca aprende nada ni adquiere nuevos conocimientos. El tiempo pasado, presente y futuro le son totalmente conocidos. De hecho, dice, nada en lo absoluto, dice, le puede sorprender. ¿Por qué? Porque lo sabe todo. Entonces, el Padre posee este atributo. Salmos 139, 2 al 6. Oh Jehová, decía el salmista David, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi levantarme, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, dice, para mí, alto es, no lo puedo comprender. Después de que David se dio cuenta de que Dios conoce todo de él, terminó con unas palabras de exclamación o ¿cómo se dice? De maravillándose de todo lo que Dios es. Dice, tal conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, dice, no lo puedo comprender. Es que nadie puede comprender lo que es Dios. David ora a Jehová o a Dios entendiendo que él tenía conocimiento personal de él. No es solo que Dios conoce todo, sino que conoce también
todo de nosotros, lo que pensamos, lo que vamos a decir. Antes de que nosotros hablemos, dice, Él ya conoce lo que vamos a decir. ¿Alguien de nosotros conoce cuántos cabellos tiene en su cabeza? No, ¿verdad? Pero dice que Dios sabe cuántos cabellos nosotros tenemos. ¿Alguien sabe cuántas estrellas hay en el cielo o en el universo? Dice que Dios las llama cada uno por su nombre. Es un Dios absolutamente grande que nunca lo vamos a llegar a comprender. Entonces Dios posee ese atributo de omnisciencia. El Hijo también posee este atributo. Juan 2, 23 al 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Por qué conocía a todos? Porque Él lo sabe todo, Él es omnisciente. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabe lo que había en el hombre. Cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús, después de haber hablado con Él o con Jesús, dice que se fue a los suyos y empezó a decir, ¿saben qué? He encontrado un hombre que me ha dicho toda mi vida. ¿Cómo iba a saber de Jesús acerca de ella? Porque Él lo sabe todo de nosotros. ¿Sí? Marcos 9, 1 y 4. Cuando trajeron al paralítico a Jesús, y Jesús le dijo, pues, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces todos empezaron a murmurar y a decir, dice, está diciendo blasfemias, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Solo, dice, esto debió haber sido suficiente para Jesús para probar su deidad, demostrando que Él puede conocer sus corazones y sus pensamientos. Entonces, también el Jesús o el Hijo es o posee ese atributo de la omnisciencia. El Espíritu también es omnisciente. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pablo nos recuerda que solo el Espíritu Santo nos puede decir acerca de Dios y su sabiduría. Este conocimiento para nosotros es inalcanzable. Amén. Por último, creador. Yo creo que pues creador es podemos dar una definición más fácil de lo que es creador, ¿no? Persona que da existencia a algo, crea, produce, origina o procrea. ¿Sí? Entonces el diccionario bíblico dice así: Dios creó el universo con su palabra. Todo desde la luz, los planetas, las estrellas, las montañas, los mares, las plantas, los animales, todo Dios lo creó por medio de su palabra. Isaías 45:18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces vemos que Dios mismo es el creador, o también creó. Y no tenemos ni siquiera que explicar lo que dice la palabra de Dios, porque está pues bien explicada, ¿verdad? Isaías dijo: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra.
El que hizo y la compuso, dice, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó, o sea, para que el hombre pudiera habitar en ella. Y luego al último dice, como dice el pastor, la firma del Creador. Yo soy Jehová y no hay otro. El Hijo es creador también. Hebreos 1:2. Bueno, leemos desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, por los padres a los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, dice, hizo el universo. Hizo el universo significa que Jesús hizo más que el mundo material. También hizo las edades, la historia misma. Es la creación del Hijo de Dios. Hay un programa que dice que presenta como para Dios el futuro es pasado, ¿sí? Porque ella lo conoce todo. Entonces, Colosenses 1:16, porque en Él se fueron creadas. En Él, cuando está diciendo porque en Él, está diciendo en Jesús. Porque en Él, o podríamos decir, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dice aquí, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces vemos que también el Hijo posee este atributo. El Espíritu Santo también es creador. Salmo 104:30 dice, envías tu Espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Dice aquí, el retiro de la presencia o el favor de Dios significa la ruina de toda la creación. Pero el derramamiento del Espíritu Santo, significa vida y renovación. Job 26:13. Su Espíritu, dice, adornó los cielos. El Espíritu Santo ha adornado los cielos con estrellas. Job está destacando la grandeza de Dios tal como él había sido revelado en los cielos por su maravillosa creación. Entonces vemos que Job reconoció al Espíritu Santo como creador. Estos son los 7 atributos que hemos estudiado hoy y que se le llaman atributos incomunicables de Dios. ¿Por qué se llaman atributos incomunicables de Dios? Porque son exclusivos de Él, ¿sí? No los comparte con nadie. Esa es su naturaleza. Cada atributo que hemos escrito hoy, esa es la naturaleza de Dios, nunca cambia. Entonces debemos de estar agradecidos y contentos de que Dios nos ha permitido conocerle. Saber que Él nos ama, saber que Él vino a rescatarnos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hebreos 12:28 para terminar, 3 citas nada más. Así que dice, recibiendo nosotros el reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nosotros como cristianos, desde el momento en que le recibimos, en que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido ya un reino inconmovible. Sabiendo eso, dice, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Que el Señor les bendiga y mi corazón, con todo mi corazón deseo que estos estudios, ¿verdad?, los haya bendecido y que pues cada día, ¿verdad?, sirvamos mejor a Dios por el conocimiento que tenemos de Él. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y el pastor con nosotros.